Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol 100% como todas las semanas aquí en nuestra casa, Windice Plaza Monumental, desde nuestra querida Ciudad Juárez, frontera con El Paso, Texas. Pues hoy martes, programa especial, tenemos invitados de lujo porque pues son gente que jugó al fútbol con los equipos de Ciudad Juárez, gente de aquí, de la ciudad, y eso tiene un gran valor, sobre todo cuando de repente pues ya no vemos tantos juarenses en, en las ligas profesionales de nuestro país. Precisamente vamos a platicar un poquito de eso, porque pues es un tema importante. De repente se dice que los equipos de las distintas ciudades muchas veces no tienen el sentido de pertenencia o no logran hacer clic con el aficionado y bueno, vemos que franquicias, por ejemplo, ya se aprobó precisamente hoy en la Junta de Dueños de la Liga MX de Primera División, se aprobó prácticamente el cambio de franquicia de Mazatlán. ¿A dónde? Pues a dónde tiene que, dónde iba a ser, al Atlante, que es el equipo del pueblo que va a jugar en la Ciudad de México y va a jugar en el Estadio Azteca a partir del año futbolístico, o sea, después del Mundial, ya el Atlante va a jugar en el Estadio Azteca. Entonces, bueno, ya de alguna manera están cambiando las fichas. El Atlas, que pensaba que esta gente que quiere comprarlo lo podría cambiar de sede, que se me hacía una aberración, pero no, dicen que se va a quedar ahí, pero con nuevos dueños. Con la producción del señor Miguel Ibarra, que nos hizo el favor de venir, porque como ya es de la Juve, ya es italiano, ya no nos quiere aquí a los juarenses. No, no, siempre al pie del cañón. Por supuesto, agradecer a toda la gente que nos sigue a través de nuestras distintas redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, en YouTube, en todas las redes sociales. Estamos como Foro Sport, así que síganos, suscríbase, le pedimos ahí que nos dé su like, por supuesto, y si quieren hacer un comentario, pues con todo gusto. Regresando, vamos a estar ya platicando con nuestros invitados, gente del fútbol de la ciudad. Ahorita los presentamos. Regresamos. Podemos decirte muchas cosas. Contarte el por qué nuestro ambiente es el mejor. Podemos decirte que nuestros platillos y salsas se hacen diariamente. Hablarte de nuestro servicio y trato especial. Pero el ambiente y esos momentos especiales los haces tú. Porque el tamaño en alitas sí importa. Windice Sauce House. En las Regresamos aquí a Fútbol 100%, el podcast de la frontera. Por supuesto, seguir agradeciendo, nos ha ido bastante bien y les agradecemos muchísimo que nos sigan. Y bueno, con invitados especiales porque de repente tratamos de mezclar toda la gente que viene como invitados. Hemos tenido invitados del presidente de la MAC, el presidente de la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez, gente de profesionista, gente por supuesto también del deporte, pero ahora pues, el podcast es Fútbol 100%, ahora sí va a ser muy Fútbol 100%. El señor Guayú Galván, José Ángel, Ricardo Chávez también, obviamente gente de fútbol de la ciudad. Bienvenidos ambos a Fútbol 100%. Muchas gracias por la invitación y por la gente que nos siga recordando, ¿no? Y estas invitaciones son para eso, para que sepan que pues todas seguimos acá
al pie de la claro, letra activo. y metidos en el fútbol. También mi querido Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Un honor compartir mesa aquí con Guayú Galván, toda una institución del fútbol aquí en Ciudad Juárez. Claro que sí. Gracias por la invitación, Jorge. Bueno, vamos a comenzar porque de repente hablamos de Bravos y resulta que pues, no hay gente de Juárez que de alguna manera nos pueda dar ese punto de referencia. Yo recuerdo cuando estuvo Maleno Frías aquí y yo le preguntaba que si iba a los partidos de Bravos y me comentaba que no. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, pues la verdad no sé, o sea, no me identifico, no hay jugadores de Juárez y ni siquiera hay directivos de Juárez. Y entonces, y la pregunta, pues sí, aquí. ¿Tú vas a los partidos, Guayú, de Bravos? O... Yo tengo mucho que no voy a los partidos de Bravos. No porque no me guste el equipo, sino porque, por eso que dices, ¿no? Tenemos que tener el apoyo para tener coherencias en la cancha. Digo, porque en el caso tuyo, o sea, que fuiste una figura aquí en Ciudad Juárez, porque jugabas, porque eras de Juárez, porque fuiste un estandarte y la gente se identificaba contigo, cosa que hoy por hoy no pasa. Pues. No, y fue muy importante en mi época que la gente se metía con nosotros, con los jugadores de Juárez, ¿sí? Y yo cuando yo estaba, pues la gente me metía, gritaba, entonces mis compañeros pues se mezclaban en eso, en todos los gritos y todos los equipos que se formaban aquí. La gente apoyaba. Sí, apoyaba a la gente, por eso los jugadores no tenían nada que decir, porque la gente les exigía. ¿Por qué? Aunque no sabían mucho de fútbol en aquel tiempo, porque había más béisbol que fútbol, pero la gente empezó a querer al equipo y la verdad es que teniendo gente de Ciudad Juárez, creo que la gente va a empezar a subir toda esa alegría, ¿verdad? Para que los jugadores que vienen de fuera se metan con la ciudad, se metan con el equipo y crecer, y que no venga cualquier equipo a ganarlo, ni el América, ni el Cruz, o sea, que aquí vengan porque era una plaza de nosotros es una plaza bien difícil por la gente, entonces, pues gente de muchos lados que también. venir con temor, ¿verdad? Que el equipo va a jugar y va a salir adelante. ¿Qué opina Ricardo de eso? Mira, yo también no he ido a muchos partidos, a veces los veo en la televisión, he ido a escasos 2 partidos, pero estoy completamente de acuerdo con ellos. O sea, hace más falta probablemente trabajar un poquito más con las fuerzas básicas, subir gente, darle oportunidad a gente de aquí de Ciudad Juárez, para que la gente se sienta todavía más identificada, para que vayamos al estadio y que sea esa plaza difícil como llegó a ser con ¿Tú Cobras. ahorita no te identificas o sí? No, todavía no. Sí los veo. Los colores de los uniformes. No me gusta. La verdad no me gusta, me gustaba más el uniforme logo. de Cobras. Te lo digo porque a la gente no le gusta ese verde. Sí. El logo menos, porque ni se distingue. Entonces, desde ahí empieza, pues digamos, el sentimiento de que no se identifica a la gente. Sí, yo inclusive... Porque preguntas a diferente, no nomás a gente de fútbol, sino no les llama ni siquiera la atención. No, porque con nosotros pasó de que cuando compran la franquicia de Querétaro, que eran las Cobras de Querétaro, tenía los colores de Ciudad Juárez, blanco con rojo. Entonces, un año tenías que mantenerte con los colores para estar en primera. Y se cumplió el año. Y ya después, a ver, a la gente se le preguntó que si querían cambiar los colores. Dice, no, el rojo es el... Por eso es el rojo y el blanco, el rojo es el de aquí. Entonces la gente decidió quedarse con aquellos uniformes marca Pepín. Papá, y se llamaba. Inclusive eso es, ¿verdad? Nuestro productor quiere una camiseta marca Pepín. Por eso yo digo que si se le hubiera tomado en cuenta a la gente, los colores, el escudo,
pienso que se hubieran quedado con el logo de Cobra. Pienso que así hubiera sido la temática, que decidiera la gente, que la estuvieras en eso. Ellos lo vieron de otra forma, ¿verdad? Aceptable, ¿verdad? Porque son decisiones que ellos toman, son dueños del equipo, pero sí les faltó estuviera la gente para que la gente ayudara un poco a poder decidir los colores y el escudo. Ricardo, por ejemplo, yo recuerdo el equipo de tercera división, el primer equipo de tercera división que se llamó Indios de Ciudad Juárez. Lo que ya no me acuerdo, porque yo era el entrenador, lo que ya no me acuerdo es cómo nos conocimos, en qué visoría te vi, dónde En fue? el 20 de noviembre, fue una visoría en el 20 de noviembre, ahí fuimos a probarnos, a probar suerte, y ahí fue donde a mi primo y a mí, a Carlos Augusto, nos seleccionaste de entre... ¿Carlos cuál? ¿El Carlos, Maradonita? no, otro Carlos Augusto Hernández, es mi primo, y nos seleccionaste a los dos, te gustó la forma en que... No, es que me acuerdo porque el reglamento de la tercera te obliga a tener jugadores menores. Y yo recuerdo que me fijaba mucho en la edad, porque era lo más difícil encontrar jugadores de 15 años. Yo recuerdo, tú eras menor, Maradonita, que era Carlos González, el Negro Palacios, Francisco y Alvarado. Eran los cuatro, ¿no? Sí, claro, así es. Que ya les perdí la pista a Alvarado, pues no sé, Maradonita. El Chon Alvarado, así es. Sí, sí. Ahí andan. Yo ya no lo volví a ver. Maradonita, ya tengo... Se fue a Estados Unidos. Creo que sí. Pues, Palacios, que... Bueno, ahí a ti y a Palacio, pues son los que los veo. Todavía tenemos ahí más o menos comunicación. Sí. Así es. Pero, ¿cuál fue tu experiencia en ese año? Mira, Porque eras menor. Era menor, sí, también en un proyecto nuevo. Tenía como 14, 15 años en ese entonces. Y pues, imagínate, Defensa central, entre cientos de chavos, ser reconocido, ser seleccionado para poder participar en Indios de Ciudad Juárez. Olvídate, pues era lo máximo, ¿verdad? Lógicamente ya empiezas a soñar, empiezas a ver cosas más arriba. Pero fue una experiencia muy bonita. Muy bonita. Aparte ese torneo, una experiencia para todos. Sí, muy difícil. Sí, muy difícil. A donde íbamos era... Sí, los viajes, las comidas. Fíjate que a pesar de todas las adversidades, a mí en lo personal, tú sabes cómo jugábamos, o sea, nos podían meter 3 goles, pero teníamos que meter 4 o 5. Así es. Y no me importaba, acá jugábamos al fuera del lugar. Así es. Y mucha gente no vio eso porque de alguna manera generamos en ese equipo que todos eran jugadores, por ejemplo, en el caso de ustedes que eran los nuevos, pero todos tenían una filosofía de ir hacia el frente. Así es. Aparte tenía jugadores que yo conocí en la reserva de Cobras, que acababa yo de dirigir. El caso de Pepe Merodio, el caso de Alberto Silveira, Gómez Vaca, Joel Gardea, el Ñájaro, el mismo Conan, ¿quién más laterales? Flaco Gómez, ¿no? Flaco Gómez, sí. Gómez. Bueno, y jugamos, la verdad, aquí siempre metíamos 4 o 5 goles. Sí. El problema era de visitantes que nos acuchillaban. Sí. Arbitrajes increíbles, pero bueno, pues es la forma en que se curtieron todos ustedes. Así también, es. Ante la adversidad, ante la injusticia y todo un sinfín de obstáculos, y creo que esa generación les valió mucho el tema de haber estado en ese equipo. No sé cómo te sirvió a ti. Así es. A mí me sirvió muchísimo, pues a nivel personal, crecí mucho, todo lo que aprendí contigo, tan es así que después me sirvió para después estar en el segundo equipo que se hizo con el profe Cárdenas. Crecí muchísimo el tipo de juego que nos
enseñaste, pues a mí, pues, como siempre había jugado al fuera de lugar, ese siempre me gustaba y me acoplé bien a tu forma de juego. Pero me ha servido ¿Jugabas de pareja con el Silveira? con el Silveira, ¿con Silveira o con Joel Gardea? Y luego, Y luego con Gardea, ¿sí? Depende cómo fuéramos a jugar en ese momento, pero sí, regularmente era con Silveira. okay. Así es. No, bueno, te digo, y no sé si tenga la referencia de ese nivel futbolístico en esos años al de hoy. Yo lo veo el de hoy por abajo. Y eso que ahora el reglamento pues, es un poquito más flexible, hay más jugadores mayores y aún así se ve muy pobre. No sé cómo lo veas tú. Exactamente, sí. Yo creo que aún y cuando era tercera división teníamos un nivel de juego bastante bueno, que lo podríamos equiparar ahorita ahorita le podemos dar guerra a cualquier equipo de la Liga Expansión si le damos guerra, yo creo que sí, porque sobre todo como los que éramos menores, ya jugar con compañeros con experiencia como en reserva de Cobras. Bueno, ¿cómo terminó jugando el Maradonita? ¿Te acuerdas? Así es, buenísimo. Sí, entonces nos ayudó mucho. Con los jóvenes, por ejemplo, ahorita hay más cantidad que calidad. Antes era pocos jugadores, pero los pocos jugadores que tú visoreabas, ahorita puedes visorear 500, 600, ¿sí? Antes iban 300, pero pues 300 bien, todos. O sea, uno como entrenador, ya últimamente, como entrenador, pues batallas para agarrar uno. Que los que saben de visorear, eso es otro rollo diferente. ¿verdad? Cuando sabes de visorear, no necesitas mucho tiempo para darte cuenta quién. Pero ya cuando tienes mucha gente, haces partido tras partido de 10 minutos, difícil verlos, ¿sí? Porque viene mucho jugador. Entonces, la idea es de Pero fíjate por qué ahora mismo, y lo estoy palpando, porque uno mantiene la comunicación tenemos amigos en todos los equipos, y el jugador de Juárez, que siente que tiene un nivel importante como para estar en fuerzas básicas, su primera parada es irse al Santos o a Monterrey o a Tigres o a Pachuca, o sea, no les gusta estar aquí por alguna situación. Entonces, esa es otra. Esa es otra, o sea, ¿cuál es cómo arropa el club a todos esos jugadores locales o foráneos? Porque aquí en Fuerzas Básicas hay mucho jugador foráneo, porque pues esa era la filosofía del anterior director de Fuerzas Básicas, que era Ángel El Coca González. Sí, lo que pasa es de que en el tiempo de nosotros, pues ¿quién te iba a poner un dinerito para que te fueras a probar a Torreón, a Monterrey? Ese fue lo que a mí me pasó. ¿Cómo? Yo no puedo irme a probar. Qué bueno que llegó Cobra. Fui a las visorías y ya no me solté de ahí. ¿Sí? ¿Conocías a Rafael Hernández París? Rafael Hernández París. Sí, ¿Ya lo conocías antes? Por ellos hubo fútbol profesional aquí. Sí, por Rafael Hernández París. Sí, fue uno de ellos, pero que fue una selección que fuimos a Chiapas, y esa selección nos dijo París, esta selección, antes no había edades, esta selección va a ser la tercera en Juárez, vamos a hacer la tercera. Entonces se trae una franquicia de tercera, entonces podían jugar grandes chicos y de todo, ¿eh? Entonces pues me invitan al ingeniero y pues le dijeron, no, invítame a algo más grande. Se regresa y consigue la franquicia de Querétaro, que es donde el ingeniero le entró y pues nosotros esperando que nos aventaran, pues no, hubo trayado, vino Joaquín Mendoza, me escoge, porque la idea de ellos es que aquí había, y la verdad sí tenemos mucha gente de estatura.
Pues ellos venían buscando. Pero se equivocaron contigo, ¿eh? Pues sí, pero no todos pueden estar del mismo tamaño, ¿no? Sí tiene que haber el balance, hay un chaparrito y luego todos los demás. Pues casi la mayoría de la reserva, ¿sí? Eran altos. Yo desde cuando de las pruebas, chaparrito, y no se me, y ahí me dejó el Joaquín, que le agradezco. No, Y pero en primera- extremo, pues era rápido. Sí, era rápido. Y en primera, al ratón Ayala, que fue el que me debutó en primera división. Que ¿A poco el creyeron en ratón? mí porque pude haber subido con el equipo. Porque, si tú recuerdas, corrieron a toda la gente. De los que fuimos campeones, quedaron seis jugadores nomás. Exacto. Directivos, todo. Joaquín Mendoza se fue, Yamazaki se fue. Y dejan a 6 jugadores. Y de esos 6 jugadores, nomás yo de Juárez. Se quedó el Guama, se quedó el Calimán Baeza, Héctor Isla, Pelón Romero, se quedó, ¿quién más era el otro? Falta uno por ahí. 6 jugadores de los que ascendimos a primera división. No era justo, pero la mayoría de jugadores venían de préstamo, de equipo, de América venían. Murillo de los otros que se quedó. Miguel Ángel Murillo. Miguel Ángel Murillo y de los otros pues Quique Guzmán también. Quique Guzmán, de América se quedaron, pero esos 6 jugadores trajeron pura gente nueva, muchos de Atlante, ahorita que va a subir el Atlante, Atlante aportó mucho. Bueno, vino Enrique López Arza, que le mandamos un saludo. Fue tu Cisneros, compañero. sí, Cisneros. Bueno, vino el Flaco Tena. Sí, el Flaco Tena. Venía del Atlante y se lesiona el primer partido Aquí va. y no vuelve a jugar. Sí, Saludos no, a mi compadre. Tenía muchos jugadores, pero sí, o sea, la suerte o lo que tú quieras o el destino. A ver, dinos la verdad. En el gol en el Azteca, ¿las rosas o no las rosas? No la rozo. Y ya después Ya confesó, ¿eh? Porque saliste corriendo como si fueras no, sobre el gol. Es que ya El gol después- del ascenso, ¿eh? Señor productor, no había nacido, pero fue el gol del ascenso. O sea, yo pienso que si la hubiera rozado, la hubiera sacado hacia el frente. No hubiera confundido a Lino y a Guzmán, que fueron por la pelota. Yo me tiro la palomita y yo le erro Pero ¿de quién fue el gol entonces? de Lino, un autogol. Ah, bueno. Sí, O porque sea, él sí la tocó. Y el vato se quiso avisar, el central, alto. Ajá. Y pues también el Guzmán estaba alto. Entonces el Guzmán ya él iba a cabecear y aquel se quiso avivar. Lo pega y lo mete al ángulo. Pero yo atrás ya me había aventado una palomita, ¿no? Le erré, Pero entonces fue autogol. autogol. O sea, en la cédula fue autogol. Autogol. Sí, sí. Porque fue un centro. Ellos lo que pedían un empujón de Guzmán hacia el hilo, pero nunca lo tocó. El güey se quiso avivar, le metió la cabeza y la mete al ángulo. Y previo, en el partido de León, ¿quién fue el que falló el penal? Víctor Escalera, mi compadre, ¿Lo falló él? y en paz descanse, Víctor Escalera. Sí, sí, Murió pero él le falla el Romero. No, pero el falta penal, ¿quién lo falló? Romero. Ah, pues dices Es que Víctor. no es del centro, Escalera. Y luego fue el gol de Guzmán. Pero antes viene un penalti y lo tira Romero. Y lo voló, ¿no? Sí, nos íbamos perdiendo 1-0. Y luego Romero llega y Lo voló, ¿eh? ayuda a Sí, los sí. guayos. Bueno, Ya pero lo faltaban- falló Rogelio, no Víctor. Ya faltaban 9 minutos, pero fue el del centro. Faltaban 9 minutos. Y viene la jugada con Calimán Baeza se fue, casi nunca sí, bueno, sí se iba, empezaban los carrineros, se iba como que arrimando un centro, y yo lo iba siguiendo desde la media, nos fuimos, yo por el medio y la erro, la pegó, y por eso les trajimos a la América acá para que no vayan a otra vez, Recuerdo. ¿no? Pero cambiando de tema, o sea, son gente que tuvo su experiencia de jugar a nivel profesional. ¿Qué consejo, en el caso, Ricardo, tuyo,
le darías a las nuevas generaciones, a esos chicos que ahorita tienen 14, 15 años y pretenden jugar? ¿Cuál, en tu punto de vista, es el camino? Sabemos que ahorita es mucho más difícil todo, aparte, actualmente ahorita la corrupción, bueno, pues si el país es un desastre, pues el fútbol también lo es. Y ahora es mucho más difícil porque también la corrupción ha llegado al fútbol, o sea, esa es una realidad. Entonces, qué compadrazgos, qué amiguismos, qué falta de preparación en los entrenadores o visores, que son los que eligen los directores deportivos o directores de fuerzas básicas. O sea, es una estructura que ahora es mucho más difícil llegar, inclusive hasta la sub-15, ya no digamos sub-21 y mucho menos al primer equipo. O sea, el otro día me decía un amigo, es como sacarse 5 veces seguidas la lotería, llegar a primera división. Eso es algo casi imposible. ¿Cuál sería tu punto de vista? Para mí, pues, primero consejo para los chavos, ¿verdad? Perseverancia, mucho sacrificio, muchísimo sacrificio. Ser un jugador profesional requiere muchísimo sacrificio y muchísima dedicación. Ya lo de la corrupción y todo eso, pues bueno, ya, eso ya, si te ven... Lástima, porque, sí, porque si ahorita lo vemos en la selección y dice, es que ¿por qué? Nos falta esto, nos falta aquello, pero si te pones a ver, ya no llegan los mejores. Exacto. Porque el que tiene talento se decepciona en fuerzas básicas. Hay muchos jugadores que se quedan en el camino precisamente por eso. Exclusivamente se fijan en las fuerzas básicas de los 18 equipos. No se fijan en todas las ligas de expansión, en las ligas de segunda división de Liga Premier, en todas las terceras. O sea, como que no existiera. Entonces nomás se limitan. Y luego si vemos a mi amigo Andrés Lilini, el director de selecciones menores, lo que ha hecho es ver si andan jugando en Estados Unidos, en Europa o en Sudamérica, jugadores que tienen ascendencia mexicana, y estos son los que están a traer, o sea, como diciendo, pues aquí no trabajan en México, pues voy a buscar en todo el mundo, ¿sí? O sea, ¿cuál es tu trabajo entonces? Exacto. Buscar en todo el mundo algo que ya está hecho, cuando se debería de hacer el jugador aquí en México. Exacto. No sé qué opinas. Que hay muchísimo talento aquí en México, inclusive en zonas fronterizas hay mucho talento, pero no se trabaja. Yo pienso que habría que dedicarle más tiempo a los chavos, y pues los chavos que le sigan echando ganas. Va a llegar algún momento que se van a fijar en ustedes, y pues hay que hacer sacrificios, pero... ¿Qué opinas, Bayo, en cuanto a esto? Hemos tenido eso de toda la vida, ¿verdad? Creo que yo a los ¿Alguien jóvenes, te pidió dinero por jugar? gracias a Dios, nadie. Y si me lo hubieran pedido, pues págame bien y te doy algo. Bueno, eso es que lo podemos ver con eso sucede en primera división. Pero los promotores son legales, ¿verdad? No, el representante tiene pide tanto por mí y tú ganas tu por ciento. No, por eso eso ellos pedían más. te estoy hablando de la los corrupción. El representante hace un trabajo profesional, ¿sí? Él te consigue, lee el contrato, te lo dice, no, cámbiale aquí, esto no lo quiero, y él se encarga de eso. Él cobra por eso, está representándote a ti ante el club. ¿Qué es lo que pasa? Él cobra entre el 10 y el 15% de lo que tú ganes. Pero eso es legal. El problema es cuando un entrenador o un director de fuerzas básicas o un director deportivo o un presidente empleado te pide dinero, sí, lo que pasa para venir yo me di cuenta, y firmar y para jugar. Me di cuenta que allá hacia el sur se estaba haciendo muy recurrente con los chavos. ¿Quieren debutar en tercera instancia? Sí, me di cuenta ya después aquí en Juárez. ¿Sí? Que aquí empezaron a hacer lo mismo. ¿Quieres que tu chavo debute? Sin tener papeles en la mano, pero si ya tú sabes, si se oye algo, es porque se está haciendo, ¿sí? Si no se oyera nada.
Entonces a mí me da tristeza que a un chavo o al papá que se cree todo, tener el dinero del mundo para pagarle a tu chavo. ¿Tú crees que en mi tiempo mi papá tenía la manera de pagar un camión de París para irme a probar? Era bien difícil. Y creo que es No, muy por malo eso, de los por eso. directivos. ¿Por qué no surgen jugadores de fuerzas básicas? Porque están los que pagan. ¿Sí? ¿Están ocupados el que paga? O sea, el año pasado, en la sub-23, porque había sub-23 el año pasado, Chivas quedó en penúltimo lugar en la sub-23. Chivas. Pregúntame cuántos México-americanos tenían. Un montón. Es más, hablaban más en inglés que en español, en el equipo más mexicano. Y cuando se fueron los españoles, ¿qué pasó? Desaparecieron todos. Porque estaban arreglados con los españoles. Sí, yo hablaba de un buen director deportivo. Ya se acabaron aquellos de el señor Hernández del América. Panchito Hernández. Panchito Hernández sacó muchos jugadores y ahí no era de dinero, que el equipo tenía dinero, ¿sí? O sea, en diferentes equipos hay personas de esas que todavía... No, Panchito Hernández, no nomás a los mexicanos. Iba a contratar, por ejemplo, a Carlos Reynoso, ¿sí? Que jugaba en un equipo en Chile, o sea, de los de abajo, el Audax. Fue a su casa a ver cómo vivía, cuál era su papá, su mamá, cuál era la relación familiar, o sea, y trajo al mejor jugador para mí que ha venido a México, Carlos Reynoso. ¿Sí? Y eso que vino desde hace 1970. Lo que te digo, o sea, son personas que creen en su voz, no en el dinero, ¿sí? Ahorita ya todos quieren hacer dinero, ¿no? Todos saben que aquí está bien el equipo económicamente y pues se vienen muchos vividores, y es la verdad, ahí en el equipo Bravo vienen muchos vividores que hay que detectarlos, ¿verdad? Pero tiene que ser otra gente externa que venga y de... Pero decía alguien muy, no voy a decir quién, la culpa no es del indio, sino el que lo hace compadre. Sí, pero pues yo le decía a los jóvenes lo que hice él, luchar, ¿sí? Yo salí del barrio a segunda división. Yo no entrenaba de lunes a viernes. Yo llegué y me empecé a meter a duro al entrenamiento. Ya me agarraron ahora a trabajar, ¿sí? ¿Y qué es el destino? Que el primer año, una primera. Yo de la maquila, un año atrás, yo jugué en la maquila. Sí, sí, llegué sí. a segunda, ascendemos. Yo en el siguiente año yo ya estaba en primera división. Sin tener después de Cobras te fuiste a Puebla. Después de Cobras en con el la 91, 92, La Puente, campeones y campeones de CONCACAF. ¿Qué te decía La Puente? No, es un técnico muy respeto. Él te decía por qué te metía, él te decía por qué te sacaba. Si este partido te da para ti, te da así. ¿Fue tu mejor técnico que tuviste? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, porque... ¿Y dónde dejas a Joaquín Mendoza? No, Joaquín Mendoza, mi respeto, pero... O sea, fue el mejor y el peor. Su forma de dirigir, muy diferente, Joaquín Mendoza, pero te da, pues yo del barrio así, ya es como te gritaba Joaquín, tú lo conoces, pero aprendí de él. ¿Sí? Bueno, fue tu primer entrenador. Pues sí, lo que es. Pero cuando creen en ti y te meten, es una persona que cree que tiene sus cualidades. ¿Cuál fue tu mejor compañero en ese equipo? En el de ¿quién? El de segunda. De segunda, pues la verdad, yo fui de todos los grupos. Tú sabes que se hacen grupos, ¿verdad? Los de Monterrey. Monterrey, México. Los del DF. La verdad que todos eran mis amigos. Y ellos me aceptaban. ¿Tú eras el embajador de Juárez? Sí, pues ellos decían, ay, Guayú. Y ellos sabían que yo no andaba en las oficinas todos los días. O sea, decían, no, este güey viene a jugar, este está jugando. Porque algunos compañeros se acercaban mucho a la oficina y había ¿Cuáles? A ver, ¿cuáles? No. Hay grupos, entonces
algo que hacíamos. El Ray, ¿quién? Llegaba a las oficinas. Raimundo Y había Rodríguez. cosas que nosotros hacíamos que no se deberían de saber Ajá. de grupo. Y llegaba a las oficinas. Entonces, sí es muy importante que los jóvenes, si les gusta este deporte, que lo peleen al final. Hay tres cosas que dicen, ¿sí? Dice, tú tienes que lidiar, bueno, con el fútbol, con la novia y con las fiestas. Si tú cumples esas de no hacerlo, o hacerlo en que no puedes llegar. Porque ya nomás subes y que empieza la tomadera, ¿sí? La novia, descuidarse. ¿Sí? No hay otra que los jóvenes, si te gusta ese deporte, usa. Se van a encontrar un resto de piedras en el camino. Yo me topé, pero yo ya era vamos de aquí de Juárez. Pero antes de, ¿no? Antes de, ellos ya respetaban al hijo de Bayú. Y yo, pues no hablando de cholo, pero de todos modos, y los demás, así quiero pesarse mi respeto. Y me pegaban los interescuadras, hey, cálmate, o sea, muchos se les hacían de bronca a lo mejor. El perro Islas te pegaba. No, ese era, atendimos los dos. No, Lula, no, ay, ¿cómo se llama el de Pumas? Que venía con un pie todo. Pablo Luna. Pablo Luna. ¿A poco te pegaba Pablo Luna? No, ese era. Pero los demás Y Armando Manso. siempre me apoyaron. Armando Manso. ¿Eh? Armando Manso. Pero le voy a decir, eso, le voy a decir, te va a ver, ¿Sabe? Mándalo a saludar, mándalo a saludar. Tengo yo. Se lo mando, me pegaste, vino Monterrey, me metí una palomita, le pego a la bola, meto gol, y él iba a despejar, pues me pega aquí, me conmociona y aparezco en el vestidor. No fue nada al pobre alemán en una gira de la selección. No me acuerdo contra qué equipo alemán. No, le puse así, se la volteó. Lo quebró, o sea, olvídate. No, mancha. Saludos, mi querido Armando. De veras, de veras. Sí, te lo mando. No, le valía los titulares cuando él jugaba con el segundo equipo. Tres cuadras, no, hombre, le valía todo. Y en los partidos, pues igual, o sea, ellos jugaban así. A ver si él fue siempre duro. Luna, bueno, su hermano, el centro delantero Agustín, es bueno, no es el único que uno de los pocos delanteros que les pegaba a los centrales. O sea, al revés. No chocaba, les pegaba. O sea, así como pega un central, así pegaba un centro delantero a esos centrales. Yo nomás he visto a ese y a Ítalo Estupiñán. ¿Sí te acuerdas del ecuatoriano? Sí. No, o sea, olvídate. Es más, los defensas dicen. Es que antes los delanteros eran bien fuertes y se chocaban. Sí. Todos te peleaban, sí. El Sosa, para quitarle un balón a Sosa era... No, bueno, porque cubría bien la pelota, pero no era de los que pegaban. Yo tuve la fortuna de jugar contra él en Chihuahua. Fuimos a un juego a Chihuahua y no, era dificilísimo marcarlo a él. Me tocó marcarlo, más que yo tenía 16 años, 15 años para marcar a Superman Sosa. Pero sí, como decimos ahorita, los jóvenes tienen que luchar. Y como en todo, yo digo, o sea, no es suerte. Porque todos tenemos algún nivel de juego. Los destinos están marcados y yo lo digo por mí, que mi destino era yo estar en primera, porque me pasaron cosas que no te imaginas. Se alinearon todos los... Sí, que estabas y que esto te pasaba, me dejó un avión y jugué, o sea, sí, me tuve que ir a agarrar otro avión porque me levanté tarde, se me dejó el avión con cobra, llegué y pues así pasan las cosas, y te necesitan, ¿no? Ahora son 50,000 pesos de multa, ¿eh?
¿Eh? Ya, Si te dejas el avión, son 50,000 pesos de multa. Eso se paga con multa, decía Yamazaki. Bueno, pues ha sido la verdad un gusto tenerlos aquí. Hablamos del fútbol juarense, hablamos de la problemática también y seguiremos en contacto. Pues finalmente muchas gracias. El fútbol nos une. Sí. Aquí en nuestra ciudad, pues la gente de fútbol nos conocemos prácticamente todos y me da mucho gusto haberlos tenido aquí. Gracias por invitarnos. Va a quedar el antecedente aquí. Ya me dijiste que el mejor entrenador que tuviste fue La Puente y el peor fue Joaquín. El que más patadas te dio fue Armando Manso. Ahorita se lo voy a decir a mí. No, un gusto, Guayú. No, Oye, qué buena noticia de Atlante. Yo soy atlantista, ¿De veras? Sí. Desde que estaba en aquel entonces Rubén Omar Romano, Saludos a Miguel mi compadre. Herrera, Luis Miguel Salvador. Desde ese entonces, buen Atlante. sí, muy buen equipo en los No, 90. después del Mundial, ya está. Muy bien, excelente. Bueno, Ya vamos. firmaste, ¿sí? Tú firmaste ese contrato. Ya. Ah, ya. Gracias por la Sí, se invitación, me muchas gustó gracias. mucho y gracias. No, eso ya está lo del Atlante. Bueno, vamos a hacer la pausa regresando con Win Daddies. Podemos decirte muchas cosas. Contarte el por qué nuestro ambiente es el mejor. Podemos decirte que nuestros platillos y salsas se hacen diariamente. Hablarte de nuestro servicio y trato especial. Pero el ambiente y esos momentos especiales los haces tú. Porque el tamaño en alitas sí importa. Win Daddy's Sauce House. En Las Misiones. Podemos decirte muchas cosas. Regresamos aquí. Por supuesto, recomendarles, vengan a ver aquí los partidos bueno, no nomás del fútbol de la Liga MX, la final, que ya va a ser el jueves y el domingo. Vengan a ver los partidos del NFL. Aquí tenemos toda una cantidad de pantallas por todo. Ahí se ven, mira, ahí se ven. Y finalmente, el ambiente que es totalmente familiar. Y nos divertimos aquí todos porque el fútbol, el deporte nos une. Ahorita lo acabamos de conversar aquí con nuestros invitados. Nos une el deporte, es una excusa para platicar, para de alguna manera convivir, recordar, ahorita que recordamos tantos buenos momentos, así que Win Daddies está a la orden. Los mejores platillos, y recuerden que no nomás aquí en Plaza Monumental, también en Plaza Las Misiones y en el Valle del Sol está Express. Ahí recuerden que nada más llega en su carro, ordena y a la siguiente ventanilla ya está ahí el pedido. Así que, señor productor, ¿cómo anda? De la Juve. Bueno, la próxima semana nos vemos aquí en Win Daddies. Recuerden, estamos aquí los martes, por si quieren aquí visitarnos. Aquí estamos en la tardecita noche, para hacer el podcast. Nos vemos, gracias.